¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso para ver el video que comenta nuestro amigo Leo Cantro con respecto a la controversia de la compañera de canto de Dimash del Classical Night Festival. Como les dije en el video pasado, nos reaccionamos a la fancam. Sí es una falta de respeto, pero no se amarguen, sean felices, no le den importancia. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir nuestro amigo Leo, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí, vámonos de una vez. Leo, ¿qué me tienes que decir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Dears? Les mando un gran saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy por fin pudimos ver la participación de Dimash en el evento Classic Night, el cual se llevó a cabo en China hace unos días. Sin embargo, apenas estuvo compartiendo el evento. En él se estuvieron rememorando canciones de películas que se han convertido en clásicos. Días atrás en Instagram se estuvo compartiendo un video donde se miraba a Dimash en una bicicleta, pues todo esto se debía a que Dimash haría una entrada en ella al escenario. Dimash estuvo cantando junto a la actriz china Mao Shantung. Ambos presentaron una canción de la película de 1996, Sweet Honey, canción que cuenta una historia de amor sobre el encuentro de un chico y una chica que se hacen amigos, pero el desarrollo de sus sentimientos se ve obstaculizado por los diferentes planes de vida de los personajes. En cuanto al desempeño vocal de Dimash, fue una canción muy tranquila, donde posiblemente solamente utilizó un 1% de todos sus recursos vocales, una voz aireada y grave que transmitía dulzura, calidez y nostalgia. En cuanto a la chica, tenía una voz bonita y dulce. Mientras miraba toda la interpretación, me percaté de algo y creo que muchos de ustedes también lo hicieron. Dears, quienes me conocen y llevan años siguiéndome, saben que no me gusta hablar mal de nadie y me gusta ser una persona neutral. Sin embargo, creo que a veces hay cosas que deben de señalarse. Y es que para mí, fue una falta de respeto para Dimash, pues durante toda la interpretación del tema, estuvo buscando el contacto visual con la chica, generar esa conexión que un dueto debe de tener en una presentación, no solamente vocalmente sino interpretativamente. El contar también una historia a través del lenguaje corporal. Sin embargo, por más que Dimash lo intentó y lo intentó, la chica jamás lo volteó a ver. Hasta Dimash intentó tener contacto físico con ella, tomándole la mano, pero ella simplemente parecía un robot. Dears, hasta me di la tarea de investigar, de que bueno, dije posiblemente ella es ciega. Pero no, también investigué si... ¿Cómo dices eso, Leo? Cuando una persona es ciega se le nota mayormente en los ojos. Ella no, yo creo que debe ser como muy tímida, muy retraída. Digo, porque si fuera menosprecio o que ella se sintiera más, le haría desplantes, lo barrería con la mirada y cosas así. Sino que simplemente ella es más como robótica, más seca, más directa. No interactúa con sus alrededores. Digo, para tener una buena referencia tendremos que ver actuaciones de ella en solitario, ¿no? O en otros duetos, a ver qué es lo que hace. Si no se comporta en otros duetos de esta manera, quiere decir que entonces sí es algo personal contra Dimash. Pero si también en otros duetos se comporta así, entonces quiere decir que así es ella, ¿no? Que es muy cuadrada, muy robótica. Digo, no es algo a lo que estemos acostumbrados en los duetos de Dimash. Y vemos que Dimash siempre interactúa con las personas con las que canta, siempre las apoya a crecer, les da el foco del estrellato, les pone los reflectores para que brillen. Y en esta ocasión, pues la señorita fue la que no se prestó. Como dice el video de Leo, un dueto gris donde Dimash no fue culpable. Es lo que les digo. Preocúpense realmente nada más por lo que haga Dimash. O sea, no le den tanta importancia. O sea, les digo, nada más se van a enojar y se van a quedar con su coraje porque no pueden hacer nada al respecto. No vale la pena. No se agoten. No se agoten. Digo, Leo tiene mucha razón en que es una falta de respeto porque sí lo es. Porque si está buscando Dimash, está buscando una interacción con ella para que se desarrolle la química, porque es una balada de dos jóvenes que se conocen. Tienen que interactuar entre ellos para que haya una química y la canción crezca. Pero pues no pasó así. No pasó así. Digo, yo estoy contento y estoy satisfecho con el trabajo de Dimash porque me encantó su voz.
Como dice Leo, no utilizó ni el 0.1%. Y es que digo, realmente estas canciones a Dimash no le exigen nada. Es como, siempre les digo, para él es otro día en la oficina. Son canciones que no le exigen, pero él es tan inteligente y tan habilidoso y tan maestro de la voz que sabe, con pocos recursos que él utiliza aquí, sabe hacerla grandiosa. Le cambia los colores, se va unos poquitos tonos oscuros, pero más aparte les aplica dulzura, calidez, se oyen muy varoniles, se oyen muy graves, luego la suaviza con falsete. Dimash es el mejor del mundo y preocúpense por lo que haga él. Y como les dije, Dimash estaba tan tranquilo después de esto y se puso a platicar con otra compañera de él y estaba riéndose y estaba bromeando y pues, a él no le dio la importancia porque no se lo merece. Como les dije, tomen las cosas como de quien vienen. Si en el tema de la película el personaje no miraba o algo por el estilo, pero tampoco. Así que simplemente lo puedo decir con estas palabras, dejó pasar la oportunidad de su vida. Creo que si eres cantante y actriz y tienes la oportunidad de hacer un dueto junto a la mejor voz del mundo y no aprovechar esta oportunidad, es un error garrafal. O tal vez dándole el beneficio de la duda se puso tan nerviosa que ni siquiera pudo ver a Dimash. Pero en fin, al final Dimash demostraría como siempre su profesionalismo y reconocimiento hacia ella. Si quieres ver la presentación completa para analizar esto que te digo a profundidad, te estaré dejando el enlace en la descripción. Dicho todo lo anterior, después de la presentación a Dimash se le vio muy tranquilo interactuando con las demás personas. Ven lo que les dije, Dimash no le dio importancia. Y aquí me lo acaba de confirmar Leo, se vio muy tranquilo interactuando y bromeando y riéndose con otros participantes. O sea, realmente los que están haciendo de esto todo un terremoto son todos ustedes. Digo, no les den importancia. Sonriendo y saludando a los demás. Dears, me interesa saber mucho su opinión sobre este dueto que tuvo Dimash en China. ¿Acaso fui el único que percibió esto? Así que déjame tus pensamientos en la caja de comentarios. Bueno, Dears, de mi parte ha sido todo por ahora. Disculpen si me equivoco en la percepción que tuve sobre este dueto, pero bueno, quería expresar mi sentir. De mi parte ha sido todo por hoy. Los quiero mucho, cuídense y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno, pues hasta ahí llega el video de nuestro amigo Leo. Pues realmente piensa lo mismo que yo. Lo expresa con diferentes palabras. En que estuvo muy bien, Dimash actuó muy bien, no fue culpa de él. Y pues digo, y Dimash no le dio importancia. Yo les recomiendo que hagan lo mismo. Y sean felices, simplemente sean felices. Les vuelvo a repetir, tomen las cosas como de quien vienen. Si es una persona importante, denles importancia. Si no, déjenlas pasar. Dimash no necesita de esta señorita para ser quien es, ni para tener la mejor voz del mundo. Ella se lo perdió más. O sea, ella perdió más en esto que él. Digo, tampoco no la podemos criticar bien porque no hemos visto otras actuaciones de ella, ¿no? No sabemos si realmente ella sea así, tan fría, tan seca, tan directa, tan robótica, o sea realmente un problema con Dimash, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a dejar el video por aquí. Déjenme su sentir aquí en los comentarios, por favor, y síganme dejando recomendaciones y enlaces para seguir reaccionando a videos de Dimash. Y bueno, si la dirección les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo direcciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy el Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.